Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Vaya, vaya, vaya. Si creen que el té en Turquía es fuerte, esperen a escuchar el chisme de hoy. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos de cabeza en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el drama turco. Y no cualquier drama, sino el drama, digamos, fuera de pantalla, entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos titanes, dos iconos, dos nombres que incendian las redes sociales con cada publicación. Hoy vamos a hablar de todo el misterio que rodeó su separación y, sobre todo, de ese aparente intento, casi orquestado, de evitarse en público después de que su relación llegara a su fin. Así que agárrense fuerte a sus cojines, prepárense un buen té y pónganse cómodos porque este chisme se pone bueno, pero bueno, bueno. No vamos a dejar piedra sobre piedra, y exploraremos cada rincón de esta historia que mantuvo a Turquía en vilo. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este enigma digno de Agatha Christie, quiero recordarles rápidamente que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades asombrosas sobre el mundo del entretenimiento turco y mucho más. Su apoyo significa muchísimo para mí, es la gasolina que alimenta este motor de chismes y teorías conspirativas. Así que gracias de antemano por suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimos de amor de telenovela, pasión desenfrenada y, por supuesto, un éxito televisivo arrollador. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue la comidilla de la prensa rosa, el combustible de las redes sociales y el deleite absoluto de sus fans, que se hacían llamar cariñosamente Anker. La química que veíamos en pantalla no era producto de guionistas ingeniosos o directores astutos, era palpable, tangible, y pronto se confirmó que la magia había trascendido las cámaras y los sets de grabación. Desde cenas románticas en Estambul hasta escapadas paradisíacas a las Maldivas, Hande y Kerem no se escondían. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, alimentando la fantasía de sus fans y convirtiéndose en la pareja del momento. Parecía un cuento de hadas moderno, donde la princesa y el príncipe se enamoraban en el set de una serie y vivían felices para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las luces brillantes a menudo ocultan oscuros secretos, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo disfrutando de su relación a la vista de todos, bajo el implacable escrutinio de los paparazzi y los fans obsesionados, los rumores de una posible crisis comenzaron a circular. Al principio eran susurros, comentarios al pasar en foros y cuentas de chismes de Instagram. Pero poco a poco esos rumores se fueron haciendo más fuertes, más insistentes, hasta que se convirtieron en un rugido ensordecedor. Y tristemente esos rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado. El cuento de hadas había llegado a su fin, y la desilusión se extendió como la pólvora entre los fans de Anker. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su clímax. Lo que llamó la atención de muchos, lo que desató una ola de especulaciones y teorías conspirativas, fue la forma en que, al parecer, ambos intentaban evitarse en eventos públicos. No era una simple casualidad, una coincidencia desafortunada. Parecía una estrategia deliberada, un plan cuidadosamente orquestado para no cruzar sus caminos. ¿Por qué este comportamiento? ¿Qué había pasado entre ellos para que tomaran esta decisión tan drástica? ¿Acaso había rencor, resentimiento, secretos oscuros escondidos bajo la alfombra roja? Una de las teorías más extendidas, y probablemente la más realista, es que ambos, al ser figuras públicas de tan alto perfil, con legiones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, querían evitar alimentar aún más los rumores y la especulación mediática. Imaginen la cantidad de preguntas incómodas, los titulares sensacionalistas, los análisis exhaustivos de cada gesto y cada mirada que se generarían si se les viera juntos, aunque fuera casualmente, en un evento. Cada sonrisa, cada apretón de manos, sería analizado y reinterpretado hasta la saciedad, reviviendo constantemente el dolor de la separación y prolongando la agonía de sus fans. En una ruptura, especialmente una tan mediática y pública como la suya, lo más sano para ambas partes es tener espacio y distancia para sanar, reflexionar y seguir adelante. Y en el caso de Hande y Kerem, esa distancia se volvía aún más necesaria debido a la constante atención de los medios y los fans.
Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era un recordatorio constante de su relación fallida. Evitarse en público, por lo tanto, podría haber sido una estrategia para proteger su privacidad, para evitar convertirse en el centro de atención de una novela mediática interminable, un culebrón que se extendiera durante meses e incluso años. Otra teoría, aunque menos probable y un poco más melodramática, apunta a una posible mala relación entre ellos después de la ruptura. Si bien no hubo confirmación oficial de ningún tipo de conflicto, ni declaraciones explosivas a la prensa, es inevitable que una separación, especialmente una tan mediática como la suya, pueda generar tensiones, sentimientos encontrados y rencores ocultos. En este escenario, evitarse mutuamente sería una forma de evitar confrontaciones incómodas, discusiones acaloradas y mantener una cierta cordialidad superficial frente a las cámaras. Quizás preferían mantener las apariencias y evitar un escándalo mayúsculo que dañara aún más su imagen pública. También es importante considerar el factor profesional. Hande y Kerem son dos actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos en constante desarrollo. Es posible que simplemente no coincidieran en muchos eventos públicos debido a sus diferentes compromisos laborales, a rodajes en diferentes ciudades o incluso países. Aunque esta explicación es la más simple, la más lógica y la menos dramática, no debemos descartarla por completo. A veces la respuesta más obvia es la correcta. Más allá de las teorías, las especulaciones y los rumores infundados, lo cierto es que la decisión de Hande y Kerem de evitarse en público fue interpretada por muchos como una señal inequívoca de que la relación había terminado de forma definitiva, sin posibilidad de reconciliación, y que ambos estaban decididos a seguir adelante por caminos separados, a construir un futuro individual lejos del escrutinio público y del recuerdo constante de su romance fallido. Ahora es crucial recordar, y subrayo esto con letras mayúsculas, que la vida privada de las celebridades es precisamente privada. No podemos saber con certeza qué sucedió realmente entre Hande y Kerem, ni cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su comportamiento, ni los sentimientos que albergaban en sus corazones. Solo podemos especular basándonos en la información disponible, en los chismes que circulan por las redes sociales y en el conocimiento que tenemos del mundo del espectáculo, un mundo lleno de luces brillantes y sombras oscuras. Lo importante al final del día es respetar su privacidad, su derecho a rehacer sus vidas y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Ambos son actores talentosos, profesionales dedicados y merecen ser juzgados por su trabajo, por su entrega y por su pasión por la actuación, y no por los detalles íntimos de su vida amorosa, un terreno resbaladizo y lleno de peligros. Y hablando de sus carreras, ambos han continuado cosechando éxitos después de su separación. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares, talentosas y solicitadas de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, demostrando su versatilidad, su carisma y su talento como actor. Han demostrado que son capaces de brillar por sí solos, independientemente de su vida amorosa. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que incluso en el mundo aparentemente glamuroso del espectáculo, donde la perfección es una exigencia constante, las relaciones son complejas, frágiles y a veces terminan. Y aunque su romance cautivó a muchos generando ilusiones y fantasías, lo más importante es que ambos encuentren la felicidad, la paz y el éxito en sus propios caminos, que sigan persiguiendo sus sueños y que continúen deleitándonos con su talento. Para recapitular rápidamente, hemos explorado el misterio detrás del aparente intento de Hande y Kerem de evitarse en público después de su separación, considerando diferentes teorías y especulaciones, desde la necesidad de proteger su privacidad hasta posibles tensiones post-ruptura. Pero, sobre todo, hemos resaltado la importancia de respetar su vida privada y enfocarnos en su talento y logros profesionales. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Espero que hayan disfrutado explorando este tema conmigo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem hicieron lo correcto al evitarse en público? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y alimentar el debate. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un buen té y un buen chisme, se hace mucho más llevadera. Besos.